Hablamos de economía, por eso ya mismo estamos saludando a Hernán Lecher, es el economista, es el director del Centro de Economía justamente de Política Argentina y con él, bueno, comenzamos a analizar ya mismo, Pablito. Por supuesto. Los saludamos, ¿qué tal, Hernán? Buen día, gracias por acompañarnos. Un placer, ¿cómo están? Bueno, pero hay una misión del Fondo Monetario en la Argentina, la titular del fondo dijo en las últimas horas que no se iba a pedir ajuste en nuestro país. ¿Qué podemos esperar? Bueno, la verdad que el discurso del Fondo Monetario Internacional desde hace rato para acá, pero particularmente su titular en el día de ayer sorprendió, diría, planteando, no solo para la Argentina, porque dijo esto que estoy diciendo vale para el resto del mundo, planteando justamente que no hay que recorrer el camino del ajuste. Llama la atención escuchar al Fondo Monetario decir eso, honestamente. Uno podría decir, bueno, no sé si cambió el fondo, pero al menos en lo discursivo esto es una realidad. Dijo que además venía a escuchar al pueblo argentino. Llama la atención, en serio, escuchar al titular del Fondo Monetario, la titular en este caso del Fondo Monetario, decir y hablar del pueblo argentino y su preocupación. Hablar de que le preocupa el rol de los trabajadores en la Argentina. Honestamente, en las declaraciones que ha hecho, uno tiene pocas fisuras. La realidad es que la Argentina, de todas formas, tiene que discutir con el fondo estos 44.000 millones de dólares que le debe la Argentina al Fondo Monetario Internacional. No se va a resolver en esta visita, vale la pena mencionarlo. Los vencimientos son recién en septiembre del año próximo, con lo cual hay un tramo de discusión y negociación todavía en el medio. Hay varias aristas que ilustran justamente esta negociación. Yo creo que el rol que ha tenido el Fondo Monetario en la debacle Argentina 2018-2019 es central. Ha hecho algún aporte en la discusión con los acreedores, esto también es cierto. Ha hecho una especie de borrón y cuenta nueva, más esta cuestión discursiva, que para mí no es suficiente absolutamente para hacer ningún borrón y cuenta nueva, digamos, hay que ponerlo en práctica ante todo, ¿no? Porque una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Claro, y en eso de ponerlo en práctica, el eje central es que habitualmente el fondo te pide condiciones, ¿no? Y esta es la discusión, me parece central. Básicamente una sola palabra, ajuste, Hernán. Estamos muy acostumbrados a eso en la República Argentina, ayer dijo que no. Bueno, claro. Vamos a ver si es o se ajusta exclusivamente al periodo del coronavirus o es una discusión que trasciende justamente esta situación particular y es una mirada distinta que tal vez se puede abordar en la discusión de la deuda que tiene la Argentina con el organismo. Bien, seguimos con nuestros compañeros preguntándote, Flor. Sí, Hernán, pasarte al tema de lo que fueron las nuevas medidas del gobierno con respecto a la demanda de dólares y también a la oferta. Consultarte, porque ayer pudimos ver un cambio en lo que fue la tendencia. El Banco Central compró nuevamente dólares, sumó a sus reservas. Consultarte si crees que esta tendencia se va a mantener y por qué todavía hay dificultades entonces en bajar la brecha cambiaria, que era uno de los objetivos de las medidas. A ver, hoy se conocieron que desde principios de octubre la cosecha liquidó, los pools principales liquidaron 230 millones de dólares. Parece poco si uno piensa en los 3.000, 4.000, 5.000 millones que en principio se pretende liquidar, pero de todas formas estamos hablando de acá a fines de año. Así que en ese contexto lo que se vio ayer podría ser la punta de lanza de una, digamos, dinámica distinta. Evidentemente en el día de ayer hubo menos presiones cambiarias, esto es una realidad, y por primera vez el Banco Central efectivamente compró 20 millones de dólares, con lo cual hay una luz de esperanza en ese aspecto. Vamos a ver, yo diría que hay que ver efectivamente cómo evoluciona la liquidación, sobre todo de la cosecha, y si esta medida vinculada a la oferta de dólares, básicamente la reducción de 3 puntos de la retención a la soja, efectivamente tiene impacto justamente en esta evolución. Lo que tiene que ver con la brecha, yo diría, lo acotaría la discusión de la brecha con el contado con liqui, que en todo caso es lo que más preocupa, y en ese aspecto, bueno, ayer también viste mucha estabilidad. El contado con liqui hace varios días que está cerca de 150. Me da la impresión, esto es una inferencia mía, pero me da la impresión que el objetivo del gobierno es mantenerlo más o menos en esos niveles y reducir la brecha en la medida que va devaluando con esta nueva dinámica que tiene y reducir la brecha justamente con esa devaluación del dólar oficial. Sumamos a Verónica, a Vero Urrolabeitia, a las entrevistas. ¿Qué tal, Hernán? Buen día. Ahora, ¿qué pasa con la vida cotidiana de la gente y aquel que tiene un ahorro y apelaba al dólar precisamente para no perder poder adquisitivo? Digo, ¿cuáles son las herramientas hoy vigentes para precisamente no perder pesos contra el dólar y mantener los ahorros?
Mira, si mirás ya desde principio de año para acá, en realidad el plazo fijo te paga más, le está ganando la inflación y te paga más que la evolución del tipo de cambio. Así que si querés, es una buena inversión en este momento para no perder poder adquisitivo. Y además hay una decisión del gobierno en ese sentido de que efectivamente las inversiones en pesos sean más atractivas que las inversiones en dólares, con lo cual debería funcionar o mantenerse esto en el tiempo. Dicho de otro modo, si tenés pesos y querés invertir en plazo fijo, se habló en algún momento de algunos bonos, quizás un bono de YPF, bueno, hay que ver si efectivamente se implementa, sería una buena herramienta. Si hay algo que le falta, yo diría desde hace rato a la Argentina, es inversiones en pesos atractivas, sobre todo para el pequeño ahorrista, que puedan ganarle justamente al dólar. Yo escuché al presidente y al vicepresidente del Banco Central reafirmar justamente esta cuestión. Es decir, bueno, en la Argentina muchas veces perdiste cuando invertiste en pesos, esto tiene que, o en esta etapa tiene que ser lo inverso justamente para que esta dinámica que estamos planteando, que estamos discutiendo, efectivamente funcione. Hernán, a ver, medidas que se están llevando a cabo, la visita del fondo, en fin, muchas cuestiones, la negociación con los acreedores, en fin, y tiene que ver con una pandemia que está azotando al mundo y particularmente a la República Argentina, pero va a venir otra Argentina muy diferente que la pospandemia. ¿Cuál crees vos que deberían ser las 2 o 3 medidas para fortalecer no solamente el presente, sino el futuro del país, pensando justamente en la pospandemia? Porque en algún momento la pandemia se va a terminar, ojalá que mañana mismo, lamentablemente no va a ser así, pero el país va a tener que empezar a pensar en otro horizonte muy diferente, ¿no? Sí, hay, a ver, algunas cuestiones variadas, si se quiere. Primero, apuntalar la cuestión de la construcción, ¿no? Esto es básicamente obra pública. Esto es central porque en realidad desde hace 4 años que viene cayendo. Tanto el empleo como la actividad de la construcción es una actividad que genera empleo y genera empleo además de inmediato. O sea, yo tengo que arreglar el baño de mi casa, necesito un plomero el primer día y necesito comprar los caños el primer día. No es que puedo esperar 2 meses para hacer eso. Con lo cual tiene un buen impacto sobre la vida económica. Me parece que allí reside una cuestión importante para recuperar los niveles prepandemia. En algunas cuestiones vos estás viendo indicadores. Los datos, de, por ejemplo, de venta de cemento del mes de septiembre están 10% por encima del año anterior. Claro, septiembre del año pasado no es que fue muy bueno, ¿no? Entonces todavía vos llegás a los umbrales de la etapa prepandemia y todavía te falta, por decirlo de algún modo. Claro, claro. La otra cuestión es que me parece que hay que tener alguna dinámica con el nivel de ingreso. Cuando uno ve los indicadores hoy, ves que la actividad económica se recupera, la producción. Ahora, cuando mirás, por ejemplo, la recaudación, está en niveles prepandemia, pero el IVA está 10 puntos en términos reales por detrás. Es decir, a la gente le falta plata todavía. Sí, le falta plata para consumir, básicamente es eso, ¿no? Esto es importante mencionarlo, porque a veces los debates en la Argentina parecen medio esquizofrénicos. Aumentó 7 puntos la desigualdad en la Argentina, 6 puntos la desigualdad en la Argentina en medio de la pandemia. Con lo cual, este es un problema, diría, para una economía capitalista cualquiera, ¿no? Claro. Ni siquiera para la particularidad argentina. Es un problema, y particularmente en la Argentina, donde el 70% es consumo. Si no recuperás el consumo, y esto es poder adquisitivo, es muy difícil que la Argentina pueda salir a flote. Hernán, ustedes desde CEPA suelen hacer relevamientos sociales, económicos. Hay algunas medidas adoptadas por el gobierno que mes a mes se renuevan en función, claro, del impacto financiero y económico sobre lo social. Por ejemplo, el IFE. ¿Considerás que el gobierno debería mantener este ingreso de emergencia más allá de lo que, por ejemplo, se supone será el mes que viene, en función de los sectores no que se quedaron sin trabajo, sino que disminuyeron de tal manera sus ingresos que no pueden enfrentar una continuidad laboral? Por ejemplo, las pymes. Mira, tenés o al menos tuviste en el IFE 9 millones de personas. Yo diría que una parte importante de ellos todavía sigue teniendo problemas. Con lo cual me parece, y justamente hablaba del ingreso, justamente me parece, quizás no sé si el formato del IFE como venía pagándose hasta ahora, porque tal vez en este momento no tenés el mismo escenario que hace 3 meses atrás en materia económica. De hecho, los indicadores no muestran lo mismo que pasaba en abril, donde, no sé, la industria había caído 20, 30 puntos. Es decir, no es el mismo escenario. Ahora, no es menos cierto también que en los sectores informales la actividad económica no se ha recuperado del mismo modo. Entonces, me parece que algún nivel de continuidad hay que darle. Probablemente hay que sofisticarlo en el sentido de que hay que ver a quiénes sí, a quiénes no, cómo le das cierta continuidad en el tiempo. Pero me parece que de todas formas ese segmento en términos de ingresos todavía tiene un golpe muy duro
y no ha logrado recuperarse al escenario prepandemia, por decirlo de alguna manera. Hernán Lecher, gracias por haber venido a esta primera edición de Noticias en la Televisión Pública. Como Un placer. siempre, muy amable. Un gusto.